A la cuenta de tres, dos, uno. Perfecto. Muy buenas noches a todas las personas que me están viendo a través del punto de encuentro. Mi nombre es Alejandro Jacobo y en esta ocasión, en estos 20 minutos de entrevista que vamos a aprovechar al máximo, contamos con la presencia del doctor Luis Alberto Pacheco Manduján. Él es abogado por la Universidad de los Andes, eh, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la Facultad Interamericana de Litigación y por la Universidad Ada Bayro. Es doctorando en Derecho por la Universidad San Martín de Porres y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Doctor, le agradecemos por estar presente el día de hoy y tres temas que vamos a abordar y que tenemos en agenda para tocar en esta entrevista, que, bueno, era uno, la reforma constitucional de bicameralidad, el parlamentarismo como nueva forma de gobierno en el Perú y el indulto en el Perú a propósito de sus alcances, y la posibilidad de una candidatura de Alberto Fujimori en las próximas elecciones. Sin embargo, por temas de coyuntura, quisiéramos abordar quizás brevemente sobre esta resolución que ha emitido la Sala Constitucional, donde se ordena la reposición de Aldo Vázquez e Inés Tello. Doctor, quisiéramos iniciar preguntándole si es que esto es por forma de derecho o es que estaríamos quizás ingresando a actos políticos no justiciables. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos los seguidores de Punto de Encuentro que se conectan a esta hora de la noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, he tenido ocasión de leer la sentencia emitida en mayoría que ordena la reposición de Aldo Vázquez y de Inés Tello. Esta sentencia tiene solamente dos votos, ¿no? De los tres jueces que conforman, los dos votos en mayoría son diferentes, pero coinciden en que debía de declararse fundada la demanda, que fue interpuesta por los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entre ellos Aldo Vázquez y la señora Inés Tello de Ñeco. Esta sentencia no solamente es impertinente en el momento que se está esperando una definición de la demanda de competencia que tiene que ser resuelta a nivel del Tribunal Constitucional y que definitivamente va a incidir en efecto jurídico sobre el proceso que se sigue en este amparo. Como lo ha manifestado uno de los jueces del Tribunal Constitucional, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, resulta sumamente inoportuna. Claro, esto no significa de que no tenían el derecho estos jueces de, digamos, emitir la sentencia. Pero cuando uno es juez, tiene que evaluar el mejor momento en el cual se deben ejecutar sentencias, aun cuando se estén discutiendo temas de derechos fundamentales, ¿no? Temas de derechos humanos, porque si tú tienes otro proceso, reitero, que va a incidir sobre este, lo lógico es esperar primero a que ese proceso que va a tener efectos sobre este otro sea resuelto. Esa es la mejor manera. Impertinente. Luego, en cuanto a su contenido jurídico, bueno, si se le puede llamar jurídico, en realidad son cantilenas de siempre, enrevesadas, galimatías, que en realidad solo son rellenos que tratan de fundamentar lo que es infundamentable. Lo cierto es que Aldo Vázquez e Inés Tello violaron la Constitución, ¿ah? Hicieron una interpretación que no les compete, porque el único intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional, para beneficiar a la señora Inés Tello, quien ya había cumplido los 75 años y que mañosamente termina quedándose 3 años más, ¿no? Y esta señora pretende quedarse pues, hasta que cumpla no sé cuántos años. Y eso es completamente inconstitucional. La Constitución señala que el límite de edad para formar parte de la Junta Nacional de Justicia es 75 años. Cumple los 75 años y tienes que irte. Así de simple.
Pero esta gente, pues, ha operado de otra manera. ¿Dónde se han violado los derechos fundamentales aquí? De ninguna manera, en absoluto. Así que entonces yo me pregunto, si en la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez, como presidente, permitió una interpretación de la Constitución para permitirle a la señora Inés Tello, ¿no?, que se quede más allá del límite de edad que señala la Constitución. ¿Por qué ahora la Junta Nacional de Justicia no hizo esa interpretación constitucional para verificar la ilegalidad de esta sentencia y no aplicarla? Porque claro, son decisiones políticas en el fondo, ¿no? Y esto da muestra de lo que yo he denominado una judexcracia, que es la que está sufriendo el Perú en este momento, ¿no? Es decir, un gobierno de los jueces, pero que ni siquiera aplican el derecho, sino política disfrazada de derecho. Eso es lo lamentable. Doctor, se ha escuchado a un ex magistrado del Tribunal Constitucional referirse al respecto precisamente por qué cuando se acusó constitucionalmente y bueno, se realizaron las votaciones, solamente se llegó a destituir en el cargo a la señora Inés Tello y Aldo Vázquez y por qué no a los demás. De esa manera se estaría vulnerando el derecho a la igualdad. Pero, ¿qué tan cierto es ello? Y sobre todo cuando que se, bueno, escuchaba de los abogados de la señora Inés Tello y Aldo Vázquez que este órgano no estaba siendo imparcial. Entonces, ¿se le puede exigir imparcialidad a un órgano eminentemente político? Mira, en realidad, insertar ese argumento es desviar el objeto de atención real de lo que se está discutiendo, ¿ya? Digamos, desde el punto de vista político congresal, claro, tú te puedes preguntar por qué solamente 2 y no los otros 5 terminaron siendo defenestrados del Tribunal Constitucional si finalmente los 7 habían cometido la infracción constitucional. Bueno, ese es un argumento que se discute en el plano político congresal. En el ámbito del amparo, lo que se está discutiendo es si es que el procedimiento que se llevó a cabo violó los derechos fundamentales de los señores Vázquez y Tello. Ese es el punto. Entonces, no permitamos que nos desvíen la atención, porque los caviares son muy hábiles en introducir falacias, argumentos ignoratio elenchi, es decir, sacarte del objeto del debate para llevarte a otro tema e involucrarte en ese otro tema y desviarte del objeto central de la atención. Y con eso entonces evitan de que uno pueda razonar dentro del objeto real que es el que tiene que ser discutido. Entonces, la pregunta es, ¿se violaron los derechos fundamentales de los señores Aldo Vázquez e Inés Tello? Y la respuesta es no, porque cuando se llevó a cabo el proceso del juicio político, y ojo, es un juicio político, no es un juicio jurídico en el ámbito congresal, no se violaron ni el debido proceso ni el derecho a la defensa, que es lo que ellos alegan, porque cuando se realizó la, el antejuicio en la comisión permanente, ellos fueron invitados, los 7, para ejercer su derecho de defensa dentro de la comisión. Y lo hicieron, estuvieron con sus respectivos abogados. Y después, cuando la comisión emitió el informe que recomendaba al Pleno aplicar la figura de la inhabilitación que conlleva la destitución de estos personajes, pasó al Pleno y el Pleno, a través del presidente del Congreso de la República, invitó a los 7 para que participaran nuevamente a ejercer su derecho de defensa. Y ahí estuvieron y participaron. Entonces, ¿cómo pueden alegar ellos que se violó el derecho a la defensa, que es el núcleo central del debido proceso, cuando sí estuvieron presentes en el ejercicio de su defensa? Ese es el punto central, ¿ok? No lo otro. Lo otro es un desvío. Es un engaño de palabras para llevar a otro lugar. Ahora, ahí tú tienes que agregar
que hay una sentencia de carácter vinculante emitida por el Supremo Intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, en el expediente 002-2022, que en una contienda de competencia que el Congreso ya había planteado contra el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional señaló clarísimamente y con carácter vinculante que el Poder Judicial no puede inmiscuirse en las labores que son exclusivas y excluyentes del Parlamento Nacional. Entonces, la pregunta es, ¿el Parlamento puede destituir previo procedimiento debido a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Sí, está señalado en el artículo 156 de la Constitución. Entonces, esa es una facultad exclusiva y excluyente del Parlamento. Pero la sentencia agrega, salvo que se hayan violado los derechos fundamentales. Entonces, acabamos de verificar que no se violó los derechos fundamentales, no se violó ningún derecho fundamental de estas personas porque ellos participaron en el ejercicio de su derecho de defensa, núcleo central del debido proceso. Entonces, esta sentencia es prevaricadora por violar e inejecutar esa decisión del Tribunal Constitucional. Estos jueces, que además uno de ellos, el señor Ordóñez, debe pasar ratificación este año ante la Junta Nacional de Justicia, Salud, ¿quiénes van a evaluar a Ordóñez y al otro señor cuando pasen la ratificatoria? Justamente Aldo Vázquez e Inés Tello, que están siendo repuestos en la Junta Nacional de Justicia. Entonces, aquí hay un, además, clarísimo conflicto de intereses, ¿no? Lo que estos jueces debieron haber hecho es inhibirse de la tramitación del proceso, pero no lo hicieron, pues, no lo hicieron porque están dirigidos, porque vivimos una iudexcracia. Ese es el problema. Bien, doctor, para pasar bueno, a los temas previstos para esta entrevista, quisiéramos empezar por uno que bueno, está vinculado precisamente con una ley que se ha aprobado, bueno, de algún modo está vinculado porque el personaje central en esta pregunta está vinculado con bueno, una de las leyes que se promulgó el día de hoy, que es sobre la prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Bueno, quisiera preguntarle si es que el señor Alberto Fujimori podría postular en las próximas elecciones y que nos hable un poco sobre el indulto, los alcances que ésta tiene y el desarrollo en nuestra historia. A ver, también para precisar, otra vez en el proceso de desinformación nos hemos dejado llevar de las narices por la prensa caviar concentrada. Tú sabes que en el Perú, 9 de cada 10 medios de comunicación le pertenecen a un solo dueño, el Grupo El Comercio. Y el Grupo El Comercio está íntimamente vinculado con la empresa Odebrecht, ¿no? Que es la que finalmente controla los hilos del poder por su necesidad económica y sus intereses empresariales. Y estos arrastran a Martín Vizcarra, alias El Lagarto, al IDL, a Gustavo Gorriti, etcétera, etcétera. Entonces, medios de comunicación tienen la potencia suficiente como para poder formar opinión pública y hacerle creer a la gente que vive en una realidad que no es tal. Entonces, repito, hay que tener mucho cuidado con estos medios de comunicación. Lo más higiénico para la mente en este momento es no ver ni televisión ni leer la prensa basura. ¿Eh? ¿Y por qué digo esto? Porque el proyecto de ley que ha sido aprobado el día de hoy en segunda votación no trata sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Este proyecto de ley lo que ha hecho es precisar que la calificación de crímenes de lesa humanidad opera a partir del mes de julio del año 2003 para adelante, con lo cual entonces se ratifica lo que señala el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución, que dice este apartado constitucional: nada puede ser procesado por hechos que en el momento de su ejecución no se encuentren tipificados de manera expresa e inequívoca como una infracción penal. Entonces, la pregunta es,
en el Código Penal de 1924, que estaba vigente en los 80 hasta 1991, ¿se encontraban tipificados los delitos de lesa humanidad? No. Es más, en el actual Código Penal, vigente desde el 91 hasta el día de hoy, ¿están tipificados los delitos de lesa humanidad? No. Entonces, para calificar hechos con la condición de lesa humanidad, tú tienes que recurrir a, eh, a los tratados internacionales. Y en este caso, tienes el Estatuto de Roma y la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad. Pero respectivamente, el primero entró en vigencia en el Perú en el 2001 y el otro en el 2003. Por este proyecto de ley señala que esas calificaciones solamente pueden ir hacia adelante por principio de legalidad. Ninguna ley se aplica para atrás, sino solamente para adelante. Eso es tan claro como comprender que la noche sigue al día y así sucesivamente. ¿Me dejo entender? O como que mis padres vienen al mundo y después vine yo. Así de simple, no es al revés, no vine yo primero y después mis padres. ¿Ok? Entonces, una ley tiene fuerza y vigor desde el momento en el que es promulgada para adelante, nunca para atrás, salvo que favorezca al rey. Entonces, si estas calificaciones de crímenes de lesa humanidad solamente pueden ser desde julio del 2003 en adelante, o sea, si alguien el día de hoy cometiera delitos de homicidio, secuestro agravado, etcétera, con calificación de lesa humanidad, pues ya no tendría nada que discutir. Pero antes del 2003, los años 80, 90, no era así. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay personas que están siendo procesadas, militares y policías, por hechos cometidos el año 83, 84, 85, etcétera? El Código Penal del 24, al igual que el Código Penal de 1990, señalaban que la prescripción de los delitos, cualquiera, tenía como plazo máximo 20 años y que si se iniciaba un proceso judicial, se debía agregar la mitad. Entonces, como se iniciaron procesos judiciales, a esos 20, agrégale 10, 30. Vamos a suponer que ciertos hechos fueron cometidos de asesinato, secuestro, etcétera, el año 83. Agrégale 30 años. Estamos hablando del 2013. Ya prescribieron, pues. La pregunta es por qué hasta el día de hoy están abiertos, como el caso del general Juan Rivera Lazo, por ejemplo, que hasta el día de hoy está en la cárcel ilegalmente, delictivamente. Entonces, la prescripción ya es el efecto de la aplicación de esa ley. Y eso no significa impunidad, eso significa cumplir con el principio de legalidad. Así de simple y sencillo, ¿no? No confundir justicia con venganza. Porque cuando tú entiendes a la justicia como venganza, entonces nunca hay prescripción, pues. Y ahí tú tienes que tener a una persona agarrada de las amígdalas hasta que se muera. Eso ya no es justicia. Bien, doctor, el tiempo hoy día ha sido nuestro principal enemigo. No sabemos cómo, pero ha transcurrido los 20 minutos y hemos tocado solamente temas de coyuntura. Esperamos poder contar con usted quizás en una próxima oportunidad o si es posible la próxima semana para abordar estos temas que quedaron muy pendientes, que vendría a ser el indulto y ver si era posible que el señor Fujimori podía postular. Y los otros dos temas, que era sobre la bicameralidad y la nueva forma de gobierno del Perú, si es que puede ser el parlamentarismo. Entonces, doctor, Como siempre, lo urgente gana a lo importante, ¿no? Y el tiempo se pasa volando. Pero con respecto a Alberto Fujimori, yo te puedo robar un minuto y te puedo decir que desde el punto de vista legal, Alberto Fujimori con el indulto, a Fujimori no solamente se le dio el indulto, sino también se le dio la gracia presidencial humanitaria, ¿ya? Entonces, Alberto Fujimori está totalmente habilitado para poder postular a las elecciones del 2026. Pero el tema no va por ahí. Yo creo que el tema pasa por un análisis político, ¿no?
¿conviene que Alberto Fujimori candidatee al proceso electoral? ¿Tendrá sí, mira, tendrá el vigor para poder hacerlo? Hace unos días atrás, saliendo de la bañera, se cayó, se resbaló, se rompió la cadera y consecuencia de ello ha terminado hospitalizado. ¿Tú crees que va a aguantar siquiera una semana de una campaña electoral? Imposible, pues. Lo que pasa es que en realidad su participación en este escenario político es de naturaleza estratégica en favor de Keiko Fujimori, tampoco nos dejemos engañar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quiere evitar precisamente el caviarismo, ¿no? Pero el proceso democrático, pues, tienen que participar justos y pecadores, tirios y troyanos, siempre y cuando sus condiciones sean democráticas, ¿no? Así de simple. Perfecto, doctor. Le agradecemos por haber dado esa respuesta sucinta, pero que ha podido dar respuesta contundente a la pregunta. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad y le agradecemos por estar el día de hoy. Muy buenas noches. Encantado, Alejandro. A tu servicio siempre. Un gran abrazo. Igualmente, doctor. Hasta luego. Buenas noches.